La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de dar vida, trasplante de corazón. Esto ya se hace en nuestro país hace varios años y es una excelente noticia. Vamos a hablar de esto con la doctora Soledad Álvarez. Ella es cardióloga pediatra, coordinadora del programa de trasplantes del Hospital General Pediátrico Niños de Acostañú. Y vamos a ver qué dice la placa sobre este tema. El trasplante de corazón prolonga la vida de un paciente que de otra manera moriría. Cerca del 80% de las personas a quienes se les practica trasplantes de corazón siguen vivos 2 años después de la operación. A los 5 años, el 70% de las personas aún estarán vivas después de este trasplante. El principal problema, como sucede con otros trasplantes, es el rechazo. Si esto se puede controlar, la supervivencia puede aumentar a más de 10 años. Bueno, este es el tema que vamos a hablar hoy, un tema de vida, un tema de alegría, un tema de generosidad, porque para que haya un trasplante de corazón tiene que haber un donante. Entonces, un tema, pero súper importante. Vamos a charlarlo en instantes nada más con nuestra invitada, la doctora Soledad Álvarez. Pero ahora, al inicio del programa, nosotros siempre hacemos un ejercicio, el ejercicio de la gratitud, del agradecimiento. ¿Por qué? Porque es de bien nacido ser agradecidos. ¿Por qué? Porque nos hace bien. ¿Por qué? Porque es algo que te carga de energía y hace que vos puedas solucionar los demás problemas que tengas en tu vida. ¿Cómo hacemos el ejercicio de la gratitud? Agradecer por todo lo que tenés, por todo lo bueno que tenés. ¿Cómo nos ponemos a pensar y cómo descubrimos que son todas las cosas buenas que tenemos? A lo mejor sabemos algunas, pero hay tantas. Hacemos un jueguito acá al inicio del programa. Yo te pido que vos pienses en 3 cosas que tengas en tu vida hoy, ahora, que tengas y que no quieras perder, que no quieras que desaparezcan de tu vida. 3 cosas. Ahora pensá en una situación que estés viviendo que no querés que termine, que no querés que se modifique, que te gusta. Y ahora pensá en las personas que forman parte de tu vida. ¿Cuáles o quiénes de estas personas no querés que salgan de tu vida, no querés que desaparezcan? Eso que pensaste, cosa, situación y las personas es lo que te importa, es lo que ya tenés en tu vida. Entonces, ¿por qué no agradecer? De eso se trata el ejercicio de la gratitud. Y si haces todos los días, cada vez vas a encontrar más cosas por las cuales agradecer. Yo quiero agradecerle a Dios por el don de la vida, por la salud, por el amor, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Agradecer el poder hacer este programa que hace que yo pueda conocer tanto y transmitir a través del programa a todos ustedes. Y agradecerte a vos que estás del otro lado viendo el programa, porque este programa está hecho para vos. Bienvenido. Así comenzamos El Doctor en Casa. Ya estamos con nuestra invitada, ella es la doctora Soledad Álvarez, es cardióloga pediatra, coordinadora del programa de trasplante del Hospital General Pediátrico Niños de Acostañú. Está acá con nosotros y le agradecemos la presencia. Hola doctora, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vivi? Agradecida por la invitación. Buenas tardes para la audiencia. Bueno, un gusto tenerte aquí y sobre todo para hablar de esto. Trasplante de corazón, yo decía al inicio del programa, es dar vida, es devolverle la vida a alguien que ya su corazón no está funcionando bien y que no podría continuar viviendo si no fuera por ese otro corazón donado
Sí. por la familia de alguien en medio de con tanta generosidad, en medio de tanto dolor por perder a un familiar, a un ser querido. Sin embargo, hay gente que tiene esa generosidad y gracias a eso otras personas pueden vivir. Es así, Vivi, es un acto enorme de amor, así como dijiste, de generosidad, altruismo, en un momento tan difícil en la pérdida de un ser querido. Porque tengo que mencionar que para ser donante, la condición es que el paciente tenga muerte cerebral, Sí. y de esa manera él pueda ser donante. Y de esa forma dar vida a una persona que está en cama, que ha disminuido totalmente su calidad de vida, que ya no puede hacer ninguna actividad, porque el corazón es un órgano súper importante, que si pierde fuerza, o sea, el resto de las cosas ya no van a poder funcionar normalmente también. Así mismo. Bueno, y qué difícil también estaba viendo cardióloga pediatra. Sí. O sea, doblemente el tema al tratar con niños, con bebés con niños, ¿verdad? Más difícil, más sensible. Esperar un corazón, un donante, significa la tristeza de otra familia que pierde a su niño, ¿verdad? Así mismo es, porque el donante para el niño generalmente tiene que ser también un niño o tener el peso, si es un niño mayor de entre 9 y 10 años, puede tener un donante adulto, pero con un peso mayor a él de entre 2 y 2.5 veces mayor. Entonces, a menor edad es más difícil encontrar un corazón compatible. Y así debería el donante ser un niño en ese caso. Claro. Bueno, ¿y cómo es los niños que necesitan el trasplante de corazón? ¿Entran en una lista? ¿Cómo se sabe cuando de repente, bueno, hay una familia que tiene esa generosidad que hablábamos y entonces dice, bueno, acá hay un corazón para un niño? Sí. ¿Cómo se elige? ¿Cómo se Nosotros hace en el hospital pediátrico tenemos un programa que se inició hace 7 años ya con una niñita oriunda de Villarrica que había llegado al hospital acompañada de su abuelita. Ya habíamos perdido pacientes, entonces el equipo de cardiología, el equipo clínico quirúrgico, tomó la decisión de iniciar el programa de trasplante. Entonces, esos pacientes son evaluados y son listados en una lista en el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante. Generalmente es por orden de llegada, ¿verdad? El que está primero es el que entra, pero si el paciente está en carácter de urgencia, de emergencia, ese es el que tiene prioridad. Claro. Si está internado en terapia intensiva, si está con una asistencia al corazón o con medicación cardiológica endovenosa, ellos tienen prioridad. Esa es la forma de elegir en ese momento quién va a recibir el corazón. Y en el tema de niños, ¿hay donantes? Nosotros tenemos, desde que inició ese programa, trasplantados a 11 pacientes. A 11 pacientes. En el primer tiempo sí hubo más donantes, pero hace como 3 a 4 años disminuyó esa tasa de donación también, ¿verdad? Y nosotros ahora mismo tenemos en el hospital 2 pacientes en lista de trasplante, una niña de 2 años y otro de 9 años, que están ya hace más de un año, uno está hace más de 2 años, otra más de un año, esperando un ángel donante. Y entendemos que es difícil la situación, ¿verdad? Pero siempre nosotros llamamos a la conciencia de la gente, ¿verdad? Porque la muerte cerebral ya es irreversible y uno con ese gesto puede dar vida a una persona y tiene la oportunidad. Hoy en día en Paraguay se realiza este tipo de cirugías con éxito. Nuestra primera niña trasplantada cumplió en septiembre 7 años. Mejoró su calidad de vida, ella va a la escuela, tiene la oportunidad de hacer
una vida igual a las niñas de su edad, ¿verdad? ¿Y cuántos años tenía cuando se trasplantó? 7 años y medio, estaba por cumplir 8 años. En enero cumple 15 años, esta niñita. Ah, tenía Sí. casi 8 Casi años cuando 8 se años, hizo el sí. trasplante. Y ahora ya cumple 15. Sí, 15. Qué maravilla. Hablando de esto, porque si no hubiera llegado ese corazón, esa niña hoy no iba a estar No cumpliendo iba a estar, 15 no, años. así mismo ¿verdad? es, sí. Entonces, esa es la importancia que siempre hablamos acá en el programa, que es algo que tenemos que hablar en familia, con los amigos, que la gente sepa. O sea, todos somos donantes según la ley. Sí. El que no quiere donar sus órganos tiene que ir a anotarse, Así al revés, mismo. es verdad. Antes te tenías que anotar para ser donante, ahora te tienes que anotar si es que no querés donar tus órganos, tienen que estar por escrito. Pero realmente en la práctica nadie se va a sacarle los órganos a nadie sin No. la autorización de la familia, Así mismo, ¿verdad? siempre hay un diálogo, de eso se encarga el INAT, ¿verdad? El Instituto Nacional Sí. de Ablación y Trasplante. Hay que destacar un poco que la ley Anita es para mayores de 18 años, entonces a nosotros de repente eso nos también, o sea, Sí. nos imposibilita a que un niño, porque depende de la decisión de los padres, ¿verdad?, sea donante. Claro. Y ya tuvimos casos, ¿verdad? Tristemente los padres no accedieron y una de nuestras pacientes perdió la oportunidad de realizarse su trasplante cardíaco. Claro. Claro, el tema nomás es que cuando se habla de muerte cerebral, el cuerpo es como que continúa, ¿verdad? Es como que, o sea, hay mucha confusión, la gente confunde con coma y dice, no, a lo mejor se despierta, Así mismo es. que no es así, ¿verdad? Muerte cerebral es cuando ya acá el tronco encefálico ya no funciona, ¿verdad? Ya así no hay mismo. conexión. Así Entonces es mismo. imposible que recobre el conocimiento ni nada. Así mismo es. Y va funcionando el corazón y otros órganos que también son trasplantados acá en Paraguay, ¿verdad? Sí. Como el riñón, el hígado, las córneas. Pero eso también, cuando uno tiene muerte cerebral, cierto, hay gente que es creyente, que cree en los milagros que suceden, pero también hay que ser un poco realistas, ¿verdad? Que esta muerte cerebral es irreversible y en poco tiempo el paciente va a perder la vida por completo, ¿verdad? Sí. Ya van a dejar de funcionar los órganos porque el cerebro es el que comanda todo. Sí. Bueno, pero esto es importante decirlo. En Paraguay se realizan trasplantes cardíacos, en Paraguay se realizan trasplantes cardíacos pediátricos. Sí. Hay casos de éxito. Sí. La vida de esa persona, ese niño, esa niña que tuvo problemas y que necesitaba un corazón después de trasplantado, tiene evidentemente algo es delicado, tiene que hacer un tratamiento de por vida, tomar medicamentos, pero si no fuera por eso, lleva una vida absolutamente normal. Claro, así mismo es. También quiero mencionar que estos trasplantes se realizan en hospitales públicos. En el Hospital General Pediátrico acuden niños de todo el país, generalmente de escasos recursos, y esta no es una limitante para que ellos ingresen a la lista de trasplante y de esa forma sean beneficiados. Nuestros casos son siempre niños de escasos recursos, ¿verdad? Y esa tampoco es una limitante. Claro, no es porque tenga plata o no tenga plata, Sí, va a tener así corazón mismo. o no. Sí, así mismo es. Es dependiendo del la lugar en la situación. lista y la situación de cada uno. Claro, la situación clínica de cada Ya, paciente. perfecto. ¿Cuánta gente trabaja en esto? Cuando se hace un trasplante de corazón ahí en el quirófano, ¿cuántos médicos están? Y estamos todos los que conformamos el staff porque es un movimiento, porque te llaman a cualquier hora, en cualquier momento, Sí. todos tenemos que estar para apoyarnos un poquitito. Un trabajo en equipo, de un gran equipo, generalmente somos entre 25 a 30 personas en ese momento y cada uno cumple una función específica, ¿verdad? Obviamente el trabajo de los cirujanos es lo más importante porque son los que realizan en ese momento, ¿verdad? Es lo más importante porque realizan el acto quirúrgico. Pero está el equipo también clínico que hacen las evaluaciones, se encarga de la medicación, de la
de ver cómo si ese corazón funcionó, después con otros estudios, el equipo de terapia intensiva, las enfermeras, el personal de limpieza, el de laboratorio. Realmente somos más gente, sí, ¿verdad? Que sí, estamos concentrados en ese día, en ese momento, en ese paciente. Fantástico. Sí. Bueno, doctora, vamos a ver, tenemos algunos materiales que ha preparado el equipo de producción. Vamos a ver los materiales y la doctora nos va a decir si está bien, si está correcto, si está, es así. A ver. ¿Cuándo se realiza el trasplante cardíaco? El trasplante cardíaco está indicado en pacientes con insuficiencia cardíaca terminal. El corazón no se contrae adecuadamente, bombeando muy poca sangre al cuerpo, con mala calidad y mala expectativa de vida y sin respuesta al tratamiento médico óptimo o a la cirugía convencional. La mayoría de los trasplantes se realizan en pacientes con enfermedad terminal del músculo cardíaco, miocardiopatía dilatada o isquémica, con una función muy deprimida del ventrículo izquierdo. Con menos frecuencia se indica en otras situaciones especiales que producen daño irreversible del corazón y en algunas cardiopatías congénitas. ¿Es así, doctora? Sí, es así mismo. Cuando el corazón pierde la función, empieza a disfuncionar y con medicación cardiológica ya no se puede más, el paciente ingresa a una lista de trasplante cardíaco. Y sí, hay varios casos, ¿verdad? Sobre todo miocardiopatías dilatadas, hipertróficas, cardiopatías congénitas que fueron operándose a lo largo de su vida y que llega un momento que ese corazón ya no cumple las funciones, entonces también ingresa a la lista de trasplante. Perfecto. Bueno, vamos a seguir aprendiendo más hoy y también tratando de dejar este mensaje de donación de órganos. Hoy hablamos de corazón, pero es tan importante que tengamos esa conciencia y que usemos esa generosidad y usemos esa oportunidad que tenemos de ayudar, hablar con nuestras familias, debatir el tema, y porque ya a vos no te va a servir, tus órganos ya no te van a servir si el día que pase esto de muerte cerebral, por ejemplo. Entonces es importante hablar de esto y que la gente y la familia sepa que puede salvar vidas con esta donación de órganos. Hacemos un pequeño corte, enseguida volvemos. Hablando con nuestra invitada, ella es la doctora Soledad Álvarez, es cardióloga, pediatra, coordinadora del programa de trasplantes del Hospital General Pediátrico Niños de Acostañú. Estamos hablando de dar vida, trasplante de corazón. Y tenemos este material que habla de la evaluación que se tiene que hacer pre-trasplante. Vamos a ver y la doctora nos indica si está correcta o no. Evaluación pretrasplante. Se debe evaluar la presencia de otras condiciones médicas antes de elegir a una persona para trasplante. Hipertensión pulmonar irreversible. Aumenta el riesgo de fallo ventricular derecho en el posoperatorio inmediato. Se debe evaluar si se puede controlar con medicamento para así elegir a los pacientes. Infección activa o cáncer. El trasplante está contraindicado por el riesgo de empeorar la situación clínica a consecuencia de la medicación que se debe tomar tras el mismo. Se deben evaluar otras condiciones de forma individual con cada paciente. Edad. Se debe evaluar el del paciente entre los 55 y 60 años. Diabetes. Se deben elegir aquellos pacientes que no presenten complicaciones asociadas a la diabetes. Enfermedad pulmonar avanzada. Enfermedad hepática avanzada aumenta el riesgo de muerte antes o después del trasplante.
Enfermedad renal crónica. El uso de medicamentos inmunosupresores tras el trasplante puede empeorar la función renal al ser tóxicos para el riñón. Bueno, es así, doctora. Sí, es así mismo. Las enfermedades crónicas contraindican este procedimiento. También algunas enfermedades metabólicas, cromosómicas, genéticas en pediatría, que son las más frecuentes, ¿verdad? En la edad pediátrica, que son frecuentemente diagnosticadas, que algunas están asociadas a miocardiopatías. Esas son contraindicaciones absolutas de trasplante cardíaco. Bueno, pero si no tuviera esto, Sí. están aptos absolutamente para recibir. Así ¿Y mismo. cómo se hace cómo se prueba si el corazón, no sé cómo se dice, va a aprender, el cuerpo le va a querer a ese corazón que es otro órgano? ¿Se tiene que ver ahí el tema de la sangre o no tiene nada Sí, que ver? se ve, el corazón tiene que ser compatible con Eso. o sea, el donante con el receptor. Primero, el grupo sanguíneo es muy importante, aunque en casos de extrema urgencia, tenemos el caso de una pacientita que era muy difícil su grupo sanguíneo y recibió otro grupo, ¿verdad? Y esa niña lleva ya más de 2 años trasplantada, no hubo rechazo del injerto. ¿Y cómo hicieron si era diferente sangre, tipo de sangre? Y hay algunas cositas que debemos de hacer, ¿verdad? Usamos medicación inmunosupresora. El paciente receptor usa medicación inmunosupresora, esto significa medicación anti-rechazo del órgano donado, Sí. para que esto no ocurra. Y algunas otras medicaciones que en ese momento del trasplante se realizan, ¿verdad? Pero lo ideal es que sea el Que sea mismo compatible, el mismo grupo, el sanguíneo. ABO le decimos nosotros. No importa el factor RH, sí el ABO, ese es el importante. O sea, A con A, B con B, O con O O. con O, sí. El O en todo caso, en este caso fue el donante de esta paciente que te mencioné. Sí. También en España el año pasado se dio el caso de una paciente menor de 1 año porque todavía no tienen muchos anticuerpos, ¿verdad? A esta edad. Entonces se puede hacer en ese caso de urgencia, extrema urgencia, donde no hay más nada que hacer, ¿verdad? Y si hay un donante, no desaprovechar y existen algunos mecanismos que se realizan para que no se pueda rechazar y en este caso tampoco hubo rechazo. Claro. Bueno, pero y también decía ahí no tener ninguna infección, o sea, no puede estar en el momento, no puede estar ni engripado, ni nada, ¿verdad? Nada, nada. Ningún tipo de infección porque, otra vez vuelvo a mencionar, ¿verdad? Se usa medicación inmunosupresora, antirrechazo, esto baja las defensas, entonces el paciente está muy expuesto a contraer cualquier tipo de infección. Claro. Y más aún si estuvo enfermo, ¿verdad? O si también el receptor es importante que no tenga ningún tipo de infección. Son cosas que nosotros vamos evaluando, ¿verdad? En el donante y en el receptor. Claro. Pero los chicos que necesitan el trasplante de corazón, ¿ya están en el sanatorio? Algunos cómo? pacientes están en su casa. Nuestros pacientes que están ahora en lista están en sus casas con controles mensuales o ante cualquier eventualidad, cualquier urgencia, ellos acuden al hospital. Hay casos que el corazón está tan insuficiente que requiere de una internación, de terapia intensiva, de asistencia respiratoria o asistencia ventricular, que son los corazones artificiales. Entonces esos pacientes permanecen internados en la unidad de cuidados intensivos cardiovasculares. ¿Qué es el corazón artificial, doctora? El corazón artificial es una asistencia ventricular, es una opción es un puente al trasplante, no es una opción porque no es una solución definitiva. Un paciente que está con insuficiencia cardíaca severa, con medicación endovenosa para el corazón, con asistencia respiratoria, con una disfunción severa que el corazón ya no aguanta, entonces tiene la opción de conectarse a un corazón artificial, que es un aparato que se conecta al corazón, es un aparato extracorpóreo y hace la función de bomba que el corazón ya no podía hacer. Entonces, se puede prolongar la espera al trasplante cardíaco.
Y eso, pero dentro del sanatorio, ¿verdad? Dentro del hospital, sí. No puede el paciente irse a su casa porque puede ocurrir cualquier evento, ¿verdad? Claro. Inclusive esos pacientes son anticoagulados porque es una máquina. Entonces, por eso el paciente debe permanecer. Pero igualmente ese paciente puede hacer dentro del hospital, puede caminar, puede hacer fisioterapia, puede jugar. Y los niños, me imagino que la gente grande también, pero estamos hablando de niños, los niños que tienen problemas cardíacos, que están necesitando ya ese trasplante, son niños que están más apagaditos, ¿verdad? Con menos fuerza, porque generalmente uno piensa en un niño o una niña y vos le ves corriendo, saltando, claro, así con sus ojitos brillantes, pidiéndote cosas o riéndose. Sí. Pero cuando un niño se enferma es como que se apaga un poquito. Un niño con una cardiopatía, ya sea una cardiopatía congénita o adquirida, con un corazón que no está funcionando bien, no tiene ganas de jugar, no tiene ganas de comer, el color de la piel se vuelve pálida, en algunos casos se pone un poquito más, se pone azulcito. Es diferente al niño que está a su lado, ¿verdad? No sube de peso, se cansa fácilmente, tiene sudoración al hacer cualquier tipo de actividad. Esos son signos que a los padres le llaman la atención y es el motivo de consulta para el cardiólogo pediatra. Perfecto. Bueno, vemos el siguiente material, por favor. Situaciones en que probablemente no se realice un trasplante cardíaco. La cirugía de trasplante de corazón tal vez no se utilice en pacientes que estén desnutridos, sean mayores de 55 a 60 años, hayan tenido accidente cerebrovascular grave o demencia, hayan tenido cáncer, tengan infección por VIH, tengan infecciones como hepatitis que estén activas, tengan diabetes insulinodependiente y otros órganos que no estén funcionando correctamente, tengan hepatopatía, nefropatía, neuropatía o neumopatía, no tengan ningún apoyo de la familia y no sigan su tratamiento, tengan otras enfermedades que afecten los vasos sanguíneos del cuello y la pierna, tengan hipertensión pulmonar, fumen o consuman alcohol o drogas o que tengan otros hábitos del estilo de vida que puedan dañar el nuevo corazón. Bueno, claro, esto es la gente adulta, ¿verdad? Sí. Nosotros hablamos de niños, obviamente, claro, el tema de fumar y de tomar y de qué sé yo, sí, no. Pero básicamente, o sea, con lo difícil que es conseguir un corazón, vas a elegir, digo, entre comillas, ¿verdad? A la persona que esté más sana para que pueda realmente ese corazón funcionar en ese cuerpo, ¿verdad? Sí. Porque ahí decía cáncer, enfermedades, entonces esas personas tienen otro tipo de tratamiento. Sí, así mismo. Bueno, es muy importante el apoyo de la familia, ¿verdad? Porque sobre todo los niños no se pueden cuidar solos, más aún si tienen que tomar medicación a diario, que son varias, tienen que tener una alimentación saludable, un estilo de vida un poco más saludable que o sea, en realidad todos debemos de tener ese estilo de vida, ¿verdad? Pero enfatizar un poco en estos pacientitos, ¿verdad? Y es muy importante el apoyo de la familia porque tenemos lastimosamente casos en donde hemos perdido pacientes por la falta de cuidado de sus familias, ¿verdad? Porque ¿cómo es eso, doctora? Bueno, una vez trasplantados. Una vez trasplantados, deben de cuidarse muchísimo, ¿verdad? Cualquier tipo de infección. Tienen que tomar a diario la medicación anti-rechazo y inclusive en el hospital nosotros tenemos la oportunidad de brindarle esa asistencia social. Muchas veces en contacto con el Departamento de Servicio Social, que se va a evaluar las condiciones y se presentan esos casos, ¿verdad? Por ejemplo, se presentó casos a la CODENI o al Senavitat, donde pudieron de esta forma acceder a viviendas adecuadas para estos niños. Y se procura bastante para que ellos mejoren esa calidad de vida y ese corazón no sea rechazado, ¿verdad? Pero tuvimos lastimosamente casos donde, ¿qué es lo que pasa? El niño enfermo o el adolescente enfermo, una vez trasplantado, se da cuenta que está bien.
que se curó, que puede jugar, que puede correr. Entonces, se siente saludable, pero debe de cuidarse, debe de tomar a diario estas medicaciones. Aunque se sienta bien. Aunque se sienta bien, porque si deja la medicación, es cuando el corazón empieza a hacer, el cuerpo rechaza ese corazón que se le había trasplantado, ¿verdad? La familia del paciente que recibe el corazón, ¿le llega a conocer a la familia del paciente que donó el corazón o no? Idealmente no debería de ser así según el protocolo, ¿verdad? Sí. Pero acá sí se conoce, ¿verdad? Paraguay es chico, sí. Ahí al salir del hospital la familia ya está. Igualmente ese vínculo probablemente familiar se siente, ¿verdad? Pero hasta ahora nosotros no tuvimos ningún caso que se haya reportado ningún problema, ¿verdad? Al contrario, como que se apoyan un poco más y están ahí sobrellevando esa situación, ¿verdad? Difícil el tema, doctora, pero hablamos con alegría del trasplante, ¿verdad? De niños que continúan viviendo, gracias a Dios, gracias a la generosidad de una familia, pero para que eso suceda también estamos hablando de la muerte de un niño, ¿verdad? Que es el que va a donar. Pero la idea es que, bueno, ya que falleció ese niño, que su vida haya tenido sentido y a través de la donación de órganos, esa familia también va a saber que un poquito de ese niño sigue viviendo, así mismo, ¿verdad? Continúa la vida en ese donante. Nosotros siempre le decimos que son ángeles, ¿verdad? Los donantes, porque de alguna u otra forma están dentro de ese paciente que recibió el corazón y es un milagro, ¿verdad? Sí. O sea, vos le ves a los pacientes que están a punto de fallecer y después del trasplante recuperan totalmente esa vitalidad gracias a una persona generosa, a una familia generosa, altruista que dio por el que se dio ese milagro, ¿verdad? Maravilloso, maravilloso realmente. Para pensar y para seguir investigando, a la vuelta del corte queremos saber más sobre trasplante de corazón en niños. Sigo hablando con la doctora, le pregunto si este tema de donación de órganos, porque para que haya un trasplante de lo que sea, se necesita un donante, es primordial, es algo que tenemos que hablar siempre. Hoy que estás viendo el programa, no sé, hablarle ahí al que está al lado tuyo o cuando se encuentre con la familia o en el negocio o en el trabajo, donde sea. Hay que hablar de esto, hay que instalar este tema diario y me encantaría, creo que no es una materia en las escuelas y en los colegios, pero me parece que es muy interesante tener este tipo de información, porque lo que hace que uno diga no quiero es el desconocimiento, ¿verdad? El mitos que podés tener y que podés pensar que, bueno, a lo mejor no está muerto, sino que está en coma y puede revivir, ¿verdad? Entonces, ese tipo de información es importante también. Y me decía la doctora, los más reticentes, renuentes, los que dicen que no, es mayormente gente mayor, de mucha edad, ¿verdad? Así mismo. La nueva generación es como están más conscientes y son donantes. Son donantes voluntarios. Vimos mucho en este proceso, ¿verdad?, que la mayoría de los donantes que eran jóvenes ya eran voluntarios, donantes voluntarios. Pero antes de la ley de Añita, un familiar se negaba, entonces ya no se podía hacer el proceso. Claro. Pero hoy en día, gracias a la ley, todos somos donantes, a no ser que uno haya manifestado lo contrario.
Y sí, esta nueva generación, ¿verdad? Como que es un poco más consciente de este tema. Hoy en día la información está ahí en la mano, entonces se ve, se busca, se informan y es mucho más fácil con la gente joven, ¿verdad? Es la información, sí. es la información y la manera con que llega esa información. Por eso Sí. hablábamos que ojalá esto, no sé, en las escuelas, en todas las escuelas del país, se tenga, creo que los maestros hacen eso, ¿verdad? Porque hay un día que es el día del trasplante. Sí. Entonces, por lo menos ahí que se hable esto. Entonces, que los niños ya desde chicos, y son los niños los que educan a los padres en estas cosas, ¿verdad? Porque vienen a la casa y hablan. Hablan, sí, es así. Sí, yo creo que hay colegios y otros entes, ¿verdad?, donde se reúne gente que hablan de este tema. Es súper importante, ¿verdad?, que los profesores o los líderes de estos lugares hablen un poco de la donación de órganos, ¿verdad? De lo importante que es tener ese concepto de poder dar vida después de la muerte. Así mismo. Sí. Es algo increíble que tenemos los seres humanos, ese poder ayudar a alguien a seguir viviendo. Ustedes como médicos y nosotros que no somos médicos como donantes, claro, doctora. Es más, no solamente es beneficiado un niño con cardiopatía congénita, ¿verdad? Un donante puede beneficiar aquí en Paraguay hoy en día, por ejemplo, a 2 enfermos renales, a 2 niños que están conectados a una máquina de diálisis, ¿verdad? Sí. Puede ayudar a 2 niños con problemas renales, a un niño con problema cardíaco, a uno con un problema hepático, a personas, las córneas también son, sí. se trasplantan acá en Paraguay, entonces esas personas pueden ver a través de ese donante, ángel donante, que le dio esa oportunidad, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Bueno, vamos a ver este otro material que habla de los riesgos del trasplante. A ver. Riesgos del trasplante. Los principales riesgos del trasplante son rechazo agudo. La reacción del organismo ante un órgano que es ajeno produce una reacción defensiva inmune, que si no es controlada puede destruir ese órgano. Es necesario administrar inmunosupresores. El rechazo es más frecuente en los primeros meses. Infecciones son la principal causa de muerte después del trasplante cardíaco. Por eso hay que mantener un equilibrio con la inmunosupresión. Si es escasa, habrá rechazo. Si es excesiva, se presentan infecciones. Enfermedad coronaria. Evoluciona lentamente y suele aparecer de forma tardía. Cáncer. Los medicamentos inmunosupresores aumentan el riesgo de cáncer. Toxicidad por los inmunosupresores. Algunos de estos medicamentos pueden producir hipertensión arterial, insuficiencia renal o hepática. Sí, así mismo es. También el trasplante no es tan fácil, ¿verdad? O sea, se realiza el procedimiento quirúrgico y después el post-trasplante es todo un proceso. Primero, el evitar el rechazo agudo, que es el momento donde se trasplanta, que a través de medicación antisupresora eso se evita. Y son aproximadamente 6 meses el tiempo de mayor cuidado en estos pacientes, donde toman varias medicaciones, aparte de la medicación inmunosupresora, profilaxis para infecciones, algunos pueden llegar a hacer presión alta, entonces toman medicación para la presión alta. Y otro tipo de cuidados, ¿verdad? De no acudir, por ejemplo, a lugares donde se junta mucha gente para evitar justamente el tema de infecciones, ¿verdad? Tenemos que acordarnos que nosotros estamos casi siempre en epidemia de gripe, de dengue, Siempre. que también pueden obviamente ser afectados estos pacientes y en esos casos, ¿verdad?, nosotros debemos tener más cuidado con ellos. Después, el tema de la medicación, sabemos que los medicamentos tienen efectos adversos, ¿verdad? No es la generalidad en estos pacientes de que produzcan, por ejemplo, cáncer, pero sí hay casos.
También la enfermedad vascular del injerto, que es la enfermedad de las coronarias, que se produce por ese proceso inmunológico de un órgano extraño al cuerpo, ¿verdad? Claro. Pero igualmente la expectativa de estos pacientes es mayor a lo que hubiese sido si no se trasplantaba, ¿verdad? Claro. Hay casos en el extranjero donde pacientes fueron trasplantados con 15, 20 años, o sea que, perdón, hace 15 o 20 años que tienen el corazón trasplantado y tienen una vida normal, incluso son deportistas, hacen deportes de competición y todo. Qué maravilla. Sí. Y bueno, me imagino a vivir la vida a full, ¿verdad? Sí. Después de todo esto. Y bueno, y los que no necesitamos trasplante tenemos que aprender también de eso. Aprovechar cada minuto de la vida y valorarla. ¿Tenemos otro material? ¿Podemos compartir, por favor? Después del procedimiento, se debe esperar una hospitalización de 7 a 21 días después de un trasplante del corazón. Las primeras 24 a 48 horas probablemente serán en la unidad de cuidados intensivos. Se necesitará un control cuidadoso para verificar que no se contraiga una infección y que el corazón esté funcionando bien. El periodo de recuperación es de aproximadamente 6 meses. Con frecuencia, el equipo que realiza el trasplante le solicitará al paciente que permanezca cerca del hospital durante los primeros 3 meses. Se necesitarán hacer chequeos regulares con exámenes de sangre, radiografías y ecocardiografías durante muchos años. Combatir el rechazo es un proceso continuo. Los pacientes deben tomar medicamentos para inhibir la respuesta inmunitaria del cuerpo. El paciente puede regresar a sus actividades normales tan pronto como se sienta lo suficientemente bien y después de hablar con su médico. Sin embargo, deberá evitar la actividad física vigorosa. Para verificar que no se desarrolle una enfermedad coronaria en adultos mayores con riesgo, se hará un cateterismo cardíaco anual. ¿Es así, doctora? Sí, los cuidados que mencionaron, sí, tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo con las infecciones, como ya había mencionado. Tanto los ejercicios, te comenté que hay gente que es atleta de competencia, corren, tenistas. Hay una olimpiada de pacientes trasplantados. No me Inclusive nosotros tenemos una deportista que juega golf, que se llama Tatiana, que es guapísima, que cada año trae una medalla de oro, ¿verdad? De donde se vaya. Y no hay contraindicación para hacer actividad física. Y los controles, ahí decía cateterismo y todo eso. Sí, ¿Eso se hace? el cateterismo se hace justamente para ver cómo están las arterias coronarias. Y tenemos también un protocolo de cuándo hacer esos cateterismos. Claro. O sea, obviamente se hace el trasplante de corazón, son 6 meses críticos serían, ¿verdad? De que tiene que estar cerca del sanatorio, del hospital, para ver que cada tanto le están controlando constantemente. Pero, ¿y cuándo así? Después de los 6 meses, después de un año, después de cuánto, es ya más o menos, bueno, ya estás. Y después, en ese tiempo, 6 meses, ya se ve una recuperación importante en el paciente. Y después de eso, nosotros le llevamos para que puedan hacer sus actividades, vayan al colegio, hagan su vida habitual. Igualmente le controlamos cada mes o cada 2 meses a los que viven un poco más lejos, ¿verdad? Pero generalmente estamos muy pendientes de nuestros pacientes y no pasa mucho. Cada mes tratamos de revisarle, de ver cómo están, hacerle sus controles, por lo menos hacerle su ecocardio, su electrocardiograma y sus análisis en sangre, que un poco para los niños un poco más así difícil. Claro. Eso sí, hacemos cada 3 meses, ¿verdad? Doctora, en la experiencia que usted tiene en esto, estamos hablando de niños. Los niños no pueden estar solos, tiene que estar la mamá, el papá, la familia, alguien. ¿Cómo se mueven? ¿Cómo es así? ¿Están en el sanatorio? ¿Están ahí esperando? ¿La familia se tiene que mudar prácticamente ahí cerca? ¿Es la mamá la que se queda? ¿Cómo es?
Y ese tiempo que nosotros necesitamos, ese tiempo de 6 meses, donde el paciente necesita un control más riguroso, se quedan cerca del hospital. El hospital pediátrico Niño Acostañú cuenta con un albergue que está en el predio del hospital, no dentro, pero está en el predio. Entonces los pacientes se quedan ahí si son de lejos. Tenemos pacientes que son de lejos, una paciente que viene de hacia acá, Guazú, y viene por su, o sea, si necesita quedarse más tiempo se queda en el albergue, ¿verdad? Y con su familia, o sea, la familia es la que se queda. Claro. Generalmente es la madre la que la acompaña, ¿verdad? Sí. Pero sí, la familia siempre está muy pendiente de todo. Y el relacionamiento afectivo de ustedes, los médicos, con los niños, me imagino que... Sí, se crea un vínculo muy fuerte, ¿verdad? Yo muchas veces considero que son un poco parte de mi familia también, porque estoy tan pendiente de ellas. Claro. Y estamos trabajando siempre juntas, ¿verdad? Juntos con los pacientes. Y sí, se crea un vínculo muy, muy grande y mucho afecto para ellos. Seguro, seguro. Más siendo niños, ¿verdad? Porque eso más ternura todavía. Sí. Bueno, doctora, hacemos un pequeño corte. A la vuelta vamos a ver qué quiere la gente preguntarle a nuestra invitada a través de las redes sociales. Nos están escribiendo. Volvemos ya. Parte final del programa, pero tenemos un tiempito para la consulta que ustedes quieren hacerle a nuestra invitada. A ver. Norma de Ciudad del Este quiere saber si existe alguna alternativa al trasplante cardíaco. Bueno, la alternativa al trasplante cardíaco hasta hoy no existe. Sí, como le había mencionado, el puente al trasplante cardíaco, que son los corazones artificiales, donde el paciente puede esperar a que el donante aparezca. Pero el corazón artificial es una máquina. Que está ahí y el paciente está enchufado a la máquina, está por decirlo. Conectado a la máquina en espera, ¿verdad? Pero eso también tiene sus limitaciones, tiene su tiempo, no es algo definitivo. Perfecto, bueno. Entonces, con esta última consulta nosotros terminamos el tiempo de programa, recordando que es tan importante donar órganos, porque ahora hay 2 niños que están esperando ese corazón. Y doctora, le queremos agradecer la presencia aquí, en tu nombre, enviarle un abrazo, un beso enorme a toda esta gente que está trabajando, a todos tus colegas, a todo este equipo maravilloso que está trabajando y que está dando vida a nuestros niños con el trasplante de corazón. Muchas gracias. Gracias a ustedes, sobre todo porque nos dan la oportunidad de hablar de este tema que para nosotros es muy importante, porque hay niños que esperan ese milagro. Y entonces agradecemos nosotros de darnos la oportunidad de hablar del tema. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.